Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Iniciamos ahora en el capítulo 2. Estamos yendo paso a paso por esta maravillosa carta escrita por el apóstol Pablo, que tiene la finalidad de anclar a la iglesia de Éfeso, a los hermanos en Éfeso, en la verdad de Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que observamos la semana pasada. Recordará usted, Él es la cabeza, es en donde afirma Pablo en el versículo 22 del capítulo 1, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y un verso que no pude mencionar es Colosenses capítulo 1, versículo 18. Pablo va a afirmar también de la misma manera, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y observamos allí en la ocasión pasada el poder que le fue atribuido a Cristo Jesús de parte del Padre. No sé, una pequeña pausa como introducción. Si usted ha visto esta serie The Walking Dead, de repente ha visto esa serie. A algunos no les gusta, quizás porque les da miedo, ¿no? The Walking Dead, muertos caminantes lo llaman algunos. Zombies, mejor dicho, películas de zombies, en donde se tiene que sobrevivir para que no te coman los zombies. Dice, si te comen, te muerden, te caen, bueno, tú también te conviertes. Y mientras meditaba en la enseñanza del día de hoy, Pablo prácticamente va a hablar mucho acerca de esa verdad en la que todo el mundo sin Cristo vive. Son muertos caminantes, muertos que caminan, muertos que podría ser que ni siquiera están bajo su propio pensamiento, dominio, sino que hay algo que los está dominando, y es la muerte espiritual. Y prácticamente meditaba en esta serie porque sí, yo de más chico voy a decir, porque no, de más joven, porque todavía sigo siendo joven. De más chico me acuerdo ver todas las temporadas y ver y pasar tiempo. Y me acuerdo con algunos amigos también hacíamos maratones para ver madrugadas, todo, ¿no? Bueno, en esos tiempos. Pero hay mucha de la realidad de lo que puede suceder en nuestros días, de esta gran verdad que nos habla la palabra del Señor. Y en el capítulo 1 que hemos estado observando, lo que Pablo nos mencionaba, responde a una pregunta muy crucial: ¿qué hay detrás de nuestra salvación? Y justamente Pablo es el quien va a responder qué hay detrás de nuestra salvación. Nos muestra cómo nuestro Padre, el Señor, procedió con la salvación para con nosotros. ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo inició? ¿Cómo y por qué se dio? Y Pablo es allí donde responde. Y lo que veremos en esta noche, o al menos en este capítulo, hasta donde Dios nos permita, corresponde es que ¿cómo llegamos a ser creyentes en Cristo Jesús? ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es ese proceso en el cual todo creyente pasó? ¿Cuál es ese proceso que hay? ¿Cómo llegamos a ser creyentes? Y eso es lo que Pablo va a hacer a continuación. Pablo va a hacer como una salida en una esfera del tiempo, va a mirar de forma panorámica toda la vida del creyente. Va a mirar el pasado, el presente y el futuro del creyente. ¿Y qué es lo que se espera que él haga de donde el Señor le ha sacado? Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en el capítulo 2. Ya se ubicaron de la carta de Efesios, capítulo 2 de la carta de Efesios, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo, antes de iniciar en este capítulo 2, dio una clara muestra, una clara instrucción de quién es la cabeza de esta iglesia, de quién es la cabeza de este organismo que el Señor Jesús tiene autoridad sobre ella. Y Él está diciendo, Él es, mejor dicho, yo soy la cabeza. Toda potestad le fue dada a Él, a Cristo Jesús. Y en ese sentido debemos de entender ahora cómo y por quiénes está formada esta iglesia. ¿Quiénes son los que conforman a la iglesia y cómo llegaron a ser parte de esta iglesia? Es lo que Pablo nos va a responder en esta ocasión. Y Pablo lo va a hacer de la siguiente manera. Primero, empezará mostrándonos nuestra condición en el pasado. Nuestra condición en el pasado. Pablo nos va a hacer recordar de dónde nos sacó nuestro Señor. Por eso en el versículo 1 empieza, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había una condición en la que cada creyente vivía, antes de venir a Cristo, obviamente. Había una condición en la que cada uno de nosotros estábamos, mis hermanos. Y esto es lo que en el pasado vivíamos. Pablo va a aclarar aquí, primer punto de nuestro pasado, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es una realidad básica de todo ser humano. Todo ser humano nace en esta condición, muertos en sus delitos y pecados. Note lo que Pablo está diciendo, no por causa de sus delitos y pecados. Pablo dice, en vuestros delitos y pecados. Es decir, era una condición con la cual nacimos todos. No es lo mismo decir, fulano es pecador porque cometió un robo, a decir, no, él robó porque él es un pecador. Y de la misma manera nosotros somos pecadores no porque cometemos algo malo. Somos pecadores no porque hayamos mentido, hayamos robado, hayamos hecho algo contra alguien. No, mis hermanos, somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Tenemos impregnado eso en nuestro ADN. El pecado en delitos y pecados. Gravedad que existe en nuestra naturaleza. Y Pablo lo que hará acá es un discipulado básico para darnos a conocer el ABC de la doctrina cristiana, para que podamos entender cuál es la naturaleza del ser humano antes de venir a Dios. Lo que Pablo va a hacer aquí es mostrarnos la naturaleza del ser humano antes de conformar este organismo vivo, santo, creado por el Señor Jesús.
Si Él es la cabeza y Él está creando un organismo tan puro y tan santo, bueno, Él va a explicarnos en qué situación nos encontrábamos antes de venir y ser parte de este pueblo, antes de venir y ser parte de este organismo. Romanos 5:12 nos va a decir claramente: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? Todos entramos en esa categoría de pecadores. Todos, no hay nadie, mi hermano o mi amigo que nos visitas en esta noche, que pueda salvarse de esta condición. El salmista va a afirmar también otra verdad de todo ser humano: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Esa es nuestra condición en la que todos nacemos. ¿Quién nos enseña a hacer el mal? ¿Quién nos enseña a desobedecer? ¿Quién nos enseña a pensar algo mal, a ser egoístas desde chiquitos? Yo tengo ya una bebita que ni cumple 2 años todavía y ya sabe lo que es desobedecer. Ya sabe lo que es no hacer caso. ¿Quién le ha enseñado? No creo que lo haya enseñado o aprendido de mí, tampoco de su mamá, obviamente. Es algo natural que se va desarrollando y van aprendiendo los niños, obviamente. Van aprendiendo la obediencia, la sujeción, los no de la vida. Pero aún con todo ello, el ser humano sigue por instinto su propia naturaleza, hacer el mal, lo que desea. No la gloria de Dios. No la gloria de Dios. Y el pecador, el hombre que no conoce de Dios, esa naturaleza en la cual nos encontrábamos nosotros, queríamos desobedecer al Señor. Todos por naturaleza nacemos en pecado, mis hermanos. No nacemos con ese chip de agradar a Dios. No nacemos con ese deseo de agradar a Dios. Nacemos con un deseo natural de desobedecer. Y ante los ojos de nuestro Señor solamente hay 2 condiciones: vivos o muertos. Ante los ojos de Dios solamente hay 2 condiciones: vivos o muertos. Déjame decirte que todos nacemos en la segunda opción: muertos. Muertos. Y por eso es que Pablo va a iniciar esta gran verdad. Y Él os dio vida. Él os dio vida a cada uno de nosotros. Y esta realidad en la cual nos dice las Escrituras a veces pasa muy rápido por nosotros y no nos damos cuenta de que es tan aplicable a nuestros días. Nos relacionamos día a día con personas que son muertos caminantes. Nos relacionamos con personas que son muertos caminantes. Puede ser tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu vecino, el panadero de la esquina, la casera en el mercado. Estas personas con quienes podemos relacionarnos día a día, mis hermanos, son muertos, están en esa condición en la cual todavía no tienen la gracia de poder escuchar seguramente el Evangelio. Están muertos y nosotros nos relacionamos día a día con estas personas. Y tú le puedes hablar del Señor una y otra vez, pero no te entiende. No te entiende, mis hermanos, porque están en una condición de muertos. Un muerto es incapaz de reaccionar a los estímulos, como dice alguien. Los muertos no pueden ser capaces de reaccionar a los estímulos. A ningún tipo de estímulo. Recuerdo hace años pude asistir al entierro de mi abuela, la familia más cercana
es que he perdido hasta el día de hoy de sangre, quien amaba mucho, mi abuelita. Y cuando llegué, ella ya había partido, ya había muerto. Recuerdo ver el cuerpo allí y llamarla por su nombre, mamita, mamita, llamarla por su nombre, y ella no respondía, no respondía, incapaz de reaccionar a cualquier estímulo. En esa condición es el que se encuentra cada persona. Es la muerte. Es la muerte. Es la muerte. Y allí es donde cada ser humano que nace se encuentra. No pueden responder. Por lo tanto, si todos nacemos en esa condición, mis hermanos o mis amigos que nos están acompañando en esta noche, cada uno en debido momento, si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, eres incapaz de responder a cualquier estímulo en tu vida. No puedes responder. Cualquier esfuerzo que pueda hacer un hombre, cualquier esfuerzo que pueda hacer un ser humano para darte esa vida espiritual, en nuestras propias fuerzas no podemos. Solo Dios es el único que puede dar vida. Solo Dios. No hay nadie más que pueda dar vida, levantar a un muerto de la tumba en donde se encontraba. Solo el único y verdadero Dios. Y esa es la afirmación con la que Pablo una vez más empieza en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. Nosotros no podemos dar vida a nadie, mis hermanos. No podemos otorgar vida a ninguna otra persona. No es acumulable para poder nosotros regalar un poquito de nuestra vida al otro. No es que podemos juntar un poquito más y dar a la otra persona si es que le falta. No, eso no se puede hacer. Lamentablemente no tenemos el poder de levantar a los muertos. Por lo tanto, no podemos salvar a nadie, a nadie. El único poderoso es el Dios, el Padre, aquel que pudo levantar a los muertos, de los muertos a nuestro Señor Jesús. Versículo 19 del capítulo 1, recordemos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él es nuestro Señor, a quien nosotros creemos. Y una vez más podríamos repetir el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Observa usted? ¿Observa allí lo que Pablo está afirmando? Ese es el poder de nuestro Señor Jesús. Y observe por un ratito nada más lo que dice el versículo 2, la primera parte. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. No está alejado de esa realidad. El que nosotros podamos recordar de dónde nos sacó nuestro Señor. Nosotros anduvimos en esa condición, mis hermanos. Somos la más clara evidencia de lo que Pablo está diciendo. Es verdad, y es verdad, estuvimos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos. ¿Cuántos vivos hay aquí? Amén. Quiero creerlo. Aquí estamos en un lugar en donde podemos alabar vivamente a nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros y de dónde nos sacó. Y si estamos muertos, ¿qué podemos hacer alguien que está muerto espiritualmente? ¿Qué puede hacer? En su condición de muerto espiritualmente, Pablo lo va a decir, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer en esa condición? Observe lo que Pablo dice: siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Lo único que podíamos responder es a este mundo.
a lo que este mundo hace, por dónde camina y en qué dirección avanza. Y en esta verdad es increíble cómo los seres humanos se dejan llevar por los diferentes pensamientos que surgen en este mundo, mis hermanos. En donde este mundo es atrapado, es amarrado para que pueda desviar, para que pueda mantener, para que pueda seducir a aquellos que solamente están muertos. ¿Cómo? Lo vemos hoy a través de las diferentes distracciones, ideologías, pensamientos, música, vestimenta, los trending topics que salen en la actualidad, en los cuales jóvenes, adultos y todo tipo de personas siguen tras allí, modas, etcétera. Nosotros seguíamos la condición de este mundo, seguíamos la corriente en este mundo. Y una observación tan clara es que lamentablemente muchos jóvenes, incluso creyentes, están dejándose llevar por todo esto, como si no fueran creyentes, siguiendo las corrientes de este mundo con la etiqueta de que tengo libertad en Cristo para hacerlo. Pero no se dan cuenta que son manipulados por las corrientes de este mundo, pensando ingenuamente que no hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse. Diría una pregunta muy importante: ¿por qué muchos en la actualidad están a favor de la homosexualidad, por ejemplo? ¿Por qué muchos están a favor de la homosexualidad? ¿Por qué muchos en la actualidad están a favor de la vestimenta cuanto más pequeña y apretada sea, mucho mejor? ¿Por qué a muchos en la actualidad les gusta escuchar la música que exalta la sexualidad, la traición, la trampa, la deshonra de la mujer y todo eso demás, y levantando cervezas por aquí y por allá? ¿Por qué? ¿Por qué les atrae tanto a muchas de las personas esto? ¿Por qué a muchos en la actualidad les atrae o les seduce o están a favor de que las drogas sean legalizadas en este mundo, en esta sociedad, como algo normal, algo natural, algo que ya debe ser actualizado en estos días? ¿Por qué? Este mundo va tras estas corrientes. Este mundo va tras estas cosas. Esas son las corrientes que gobiernan pensamientos. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué están siendo manipuladas de esta manera? Personalmente creo lo que dice la palabra de Dios, que este mundo está, como dice la siguiente parte del versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo el mundo sigue esta corriente. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del príncipe de este mundo. Están bajo el dominio del príncipe de este mundo. Todos los que nacen en esta condición pecaminosa, lamentablemente muchos creyentes se dejan arrastrar por estas mismas cosas. Viven bajo el dominio de Satanás. Y Pablo en el capítulo 6 nos va a hablar sobre esta guerra espiritual que hay. Pablo no va a pasar por alto la guerra espiritual que hay, mis hermanos, que es una realidad tan importante para el creyente, también obviamente en este mundo en general. Hay un enemigo silencioso que está atacando y atacando. Y no solamente ataca, destruye, hace daño. Matrimonios siendo destruidos, iglesias siendo destruidas, hombres y mujeres siendo destruidos, jóvenes, señoritas siendo destruidos por el ataque nocivo
y masivo de Satanás está bajo el dominio de este mundo. Esa es la realidad en la cual nuestra sociedad vive. Ataques contra el matrimonio, acerca de cómo debe ser conformado el matrimonio, por quiénes debe ser conformado el matrimonio. Ya no interesa quién lo creó, sino de acuerdo a las necesidades que se da sobre el matrimonio. Allí la base, el núcleo de una sociedad, las familias, en donde los hijos son directamente atacados, afectando así a la iglesia, afectando así el liderazgo, afectando así a los jóvenes, con un sinnúmero de cosas, y todo va en cadena, destruyéndose y destruyéndose. Muchas personas ingenuamente dejándose llevar por ello, música, moda, series, películas, política, pensamientos y demás. Alguien dijo que el creyente debe tener pensamiento crítico, en donde no debe ser llevado y dominado por cualquier tipo de influencia que este mundo tiene. Y para ser más claro, este alguien lo es Pablo. Renovaos vuestra mente. Romanos capítulo 12. No se dejen llevar por los pensamientos que surgen en este mundo. Debemos de renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Yo no me considero un paranoico que sale algo, ¡ahí está Satanás! Satanás metió su cola aquí para que tropiece. No me considero alguien así. Pero mis hermanos, mis amigos, déjenme de ser muy claro, como la palabra del Señor está diciendo, que Él es el príncipe de las potestades de este mundo, y Él está atacando, y Él está llevando a miles y miles de personas en esta misma naturaleza en la que nacen, siguiendo los mismos pensamientos de este mundo, que cada vez más va en declive, va en perdición, en una ruina moral. Muchos han catalogado a Romanos capítulo 1, no lo vamos a leer todo, pero muchos han catalogado Romanos 1 no solamente como una lista de la corrupción del pecado que hay en la humanidad, sino una especie de pasos de cómo Dios va llevando a castigar a una nación, a una civilización. Vemos allí como el hombre en su libertad que se cree que él tiene, cree adorar a cualquier cosa. Obviamente la libertad solamente es para adorar a su verdadero Dios, a las divinidades que ellos quieren levantar. Versículo, si usted está allí, Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así empieza una nación, una civilización. ¿Qué haces creyendo una religión? ¿Qué estás creyendo a eso, a ese libro, a esos charlatanes que hablan el libro? No, somos más sabios, más inteligentes que eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible a través de aves, cuadrúpedos, reptiles. 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios se entrega en esa condición pecaminosa en la que el hombre quiere vivir. Los entrega y los deja vivir en esa condición pecaminosa. Sigue allí, versículo 26. Por esto Dios, una vez más, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural a la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros,
Libertad sexual, revolución sexual, que vivimos hace apenas décadas, en los cuales sigue siendo muy efectivo ese ataque hacia la iglesia, hacia jóvenes, hombres y mujeres afectados por la revolución sexual. No necesitas cuidarte, no necesitas esperar para que te cases con alguien. Vive la vida antes que la vida te viva, ¿no? Y se creen filósofas, pensadores, pensantes. Pero allí está la mano de Dios. Y después Dios, versículos más adelante, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. No solo es una lista de los pecados que cometen los seres humanos, sino también es un proceso, son pasos en cómo Dios va entregando a una civilización o a naciones a su propio derrumbe moral o espiritual. Allí en esa condición se encuentra la humanidad. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, Satanás quiere destruir tu vida. Si tú aún no has venido a Dios, no has venido a Cristo, Él quiere destruir tu vida. Y quizás tú estás aquí en esta noche ya destruido, ya destruida. Lamentablemente muchas personas, al sentirse en lo último de sus vidas, llegan a Cristo. Qué bueno que vengas a Cristo, porque es la única y la mejor opción para restaurar primeramente tu vida y tu condición espiritual. Pero ya Satanás hizo el resto. Ya destruyó tu vida, destruyó tu alma, tu pensamiento, tu ser, tu mente, tus emociones, todo. Satanás quiere hacer eso. Mis hermanos casados, Satanás quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir tu matrimonio. No se va a cansar. Cada día es un empezar de nuevo para él. Joven, señorita, Satanás quiere destruirte. Satanás quiere destruirte. Y cuanto más necesitamos pegarnos a nuestro Señor. Dejar de vivir como este mundo vive y acercarnos más a Él. Tenemos armas, el cómo poder luchar esta batalla. Dios quiera que nos dé el tiempo para poder llegar prontamente a ello. Tenemos armas para poder luchar esta guerra. Y el Señor nos ha dejado, y cuanto más debemos de usarlas a nuestro favor. Satanás es quien gobierna en este mundo, y claro que sí, quiere decir que también tiene sus aliados. Tiene sus aliados, tienen aquellos que trabajan consigo. Dice la siguiente parte del versículo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la familia en la cual teníamos. Esa era nuestra familia en la cual vivíamos. Éramos hijos de desobediencia. Ahora, en el versículo 3, Pablo va a añadir en la última parte, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Observa? Hijos de desobediencia e hijos de ira. Nuestros apellidos eran desobediencia, ira. Eso era nuestro apellido, nuestra familia. Ya sabemos cuál era, mis hermanos, nuestra familia. Eso es lo que el apóstol Juan, hablando o repitiendo, recordando las palabras del Señor Jesús, les va a decir, capítulo 8 de Juan, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Observa allí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro, si nuestra familia es nuestro apellido es desobediencia e ira. No queríamos hacer nada a favor de Dios. No queremos obedecer nada de lo que Dios decía. Íbamos
Si Dios está para ese lado, bueno, nosotros nos íbamos para atrás. Caminábamos por el contrario, en contra de Dios. Esa era la condición, mis hermanos. Permíteme recordarles lo que Pablo va diciéndonos aquí en esta gran verdad a nuestros días. Nuestra condición en el pasado era muertos en delitos y pecados. Seguíamos las corrientes de este mundo. Estábamos bajo el dominio del príncipe de este mundo. Seguidamente teníamos una familia. La familia desobediencia e ira. Lo último que abarca en este último paso o esa última parte a donde pertenecíamos era que vivíamos según nuestros propios impulsos pecaminosos. Versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Se da cuenta? Nos deleitábamos viviendo, mis hermanos, en esa misma condición. Y sería provechoso que usted pueda leer una vez más Romanos capítulo 1 de esa gran verdad. Esa era nuestra condición. Seguir nuestros impulsos pecaminosos que nos habla Romanos. Eso hacíamos, eso queríamos hacer. Lo hubiéramos hecho una y otra vez, desobedecer a Dios. No es que yo nací en una familia moralmente buena. Mi familia respeta mucho el matrimonio. Mi familia siempre me enseñó lo recto. No importa cuán moral seas, cuán rectamente moral seas, tu condición siempre era hacer lo malo. Y recuerda, no necesitas matar o robar o hacer algo contra alguien para llamarte pecador. No, tú ya eres un pecador por naturaleza, de pura cepa. Somos pecadores de pura cepa. Esa era nuestra naturaleza, mis hermanos. Vivir según los estándares de este mundo, ese era nuestro deseo, según los pensamientos que significa vivir todo tipo de ideas que surgen en este mundo, aliados para el pecado, unidos para desobedecer a Dios. Esas eran las ideas que queríamos seguir, las filosofías que deseábamos hacer. Eso era. Y qué hermoso, porque Pablo desde ya va diciendo, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos. Pablo está hablando en sentido general, pero también Él está diciendo, nosotros estábamos ahí. Y observe este gran pero, creo que no nos va a dar tiempo para verlo, pero observe lo que Pablo va a aclarar aquí, versículo 4. Pero Dios, observe, alguien dijo que los peros son las más grandiosas palabras que hay en la Biblia. El contraste que hay entre lo que Pablo está hablando y lo que ahora a continuación va a unir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó, mis hermanos. Pablo empieza uniendo y recordándonos que hay algo que nos separó de esa condición en la que vivíamos. Hay alguien que hizo algo tan maravilloso y tan grandioso que nos sacó de esa condición. Pero, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, ya vimos las grandes misericordias que tenemos o que Dios nos dio en el capítulo 1. Recuerdan ustedes, versículo 10: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Él, dice versículos
que sigue, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito. Él es bendito, nos bendijo y nos hizo benditos. A todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es la base que Pablo empieza iniciando aquí para ese regalo a cada uno de nosotros? En misericordia y con el gran amor con que nos amó. Nos dio a nosotros ese regalo. Vamos a dejarlo ahí, porque yo todavía estoy en la mitad de todo. Pero quiero que meditemos en esto, mis hermanos. La muerte en la cual nosotros vivimos. Mi amigo, si nos visitas por primera vez, piensa en esa condición en la cual todavía vives. Medita el por qué actúas como actúas, el por qué vives el cómo vives, el por qué haces las cosas y cómo haces, que todo quizás te va mal, que todo haces mal, pero medita primeramente el que es por la condición en la cual vives. Nuestra sociedad en la actualidad va a decir a las personas: oh, pobrecito, ese hombre, esa mujer, la razón de por qué vive así fue por su contexto en el que creció así, creció de esta manera. Lo ya propuso para que viva así, establecieron las cosas, las bases para que viva así. No tiene cambio, así va a vivir todo. Pero no, eso no es lo que dice nuestro Señor Jesús. Él va a mostrarnos que el hombre necesita un cambio interno. Dios nos va a decir que este hombre, esta mujer necesita una transformación interna para que su vida y su entorno realmente empiecen a ser cambiados. Su vida transformada y por ende su entorno empiece a sazonar de la mejor manera, a alumbrar de la mejor manera, a ser sal y luz en donde vive. Porque ahora Cristo, quien le amó, quien le mostró tanta misericordia a favor de este hombre y de esta mujer, ahora puede vivir de una mejor manera. Eso es lo que necesitas, mi amigo, mi amiga. Una transformación. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, quizás nos olvidamos por un momento que hay una potestad en este mundo, un poder en este mundo que es atribuido a Satanás, conocido como el príncipe de este mundo. Él quiere destruir tu vida. No te dejes seducir por las corrientes de este mundo. No te dejes distraer por este mundo y cómo te lo presenta en este mundo. No, es que es libertad cristiana. No, es que yo sí puedo aguantar. No, yo sí puedo. Pero déjame decirte que eres un ingenuo, eres una ingenua pensando todo lo contrario. La gran verdad es que Satanás está trabajando con todos los tipos de pensamientos, filosofías, actitudes, modas, trending topic, música, películas, todo, para que esta sociedad vaya más en declive. Meditemos en ello. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nada más podemos meditar en la condición en la cual nos encontrábamos. En esa condición en la cual tú nos sacaste, Señor mío. Qué grandes verdades. Estábamos muertos porque nacimos con una condición pecaminosa. Estábamos muertos y seguíamos todas las corrientes de este mundo. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Y todo esto queríamos hacer, Señor mío. Nos deleitábamos en estas cosas. Permítenos vivir libremente
Mientras leemos tu palabra, permítenos deleitarnos en ti y no vivir como si estuviéramos muertos, y no vivir en esa misma condición de muertos, Señor mío, sino como hijos tuyos. Como dice tu palabra en el verso 4, pero Dios, con ese gran amor, que eres rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amaste, nos diste vida juntamente con Cristo Jesús. Ese mismo poder con el cual levantaste a tu Hijo Jesús, tú nos levantas. Tú das vidas a estos cuerpos muertos. Y podemos ser tus hijos, Señor mío. Oh, que tu gracia y que tu amor pueda ser entendida también por aquellos que nos visitan en esta noche, que puedan saborear tu amor, que puedan saborear y disfrutar de tu riqueza. Mi amigo, mi amiga, observa la condición en la que vives, en la condición en la que nacemos todos y cada uno como seres humanos, y Jesús está frente a ti para darte vida. Que dejes de vivir en esa condición en la cual todo ser humano nace. Gracias, Padre amado. Trae vida, trae restauración a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.